existe una institución autónoma que verifique sus padrones, sus evaluaciones o sus supuestos éxitos. Eso, secretaria, se llama opacidad deliberada. Hablemos de reglas de operación, o mejor dicho, de la ausencia de ellas. Este gobierno opera miles de millones de pesos sin reglas claras, sin criterios públicos, sin evaluaciones externas y con padrones que solo ustedes ven, ustedes controlan y que ustedes manipulan. El uso electoral de los programas, los padrones opacos, la clientela. Recuerdo muy bien cuando el presidente Fox, e insisto, llamó a los pobres flojos. Y también quiero recordarles con datos. Primero, que se pongan de acuerdo. ¿Cuál es su postura? Es una recomendación política que les extiendo. ¿Están a favor o no de los programas de bienestar? ¿Votan en contra de ellos? ¿Votan en contra de su presupuesto cada año? Pero por otro lado, se sacan sangre en las campañas electorales para decirnos que no los van a desaparecer. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Ariadna Montiel, la secretaria titular del Bienestar, el día de hoy se presentó en una comparecencia desde la Cámara Alta, desde el Senado de la República, y tremendo calladón que le dio a estos panistas que se subieron a tribuna, como el caso de la senadora panista Verónica Rodríguez Hernández de Acción Nacional, hablando de que se operan millones sin transparencia y son programas clientelares, estos programas sociales, y así les responde directamente, así se los dice, que como oposición defínanse, aclaren su postura de una vez respecto a los programas sociales. Un día dicen que los apoyan, un día dicen que están con ellos y que están en la Constitución, y otro día salen a criticar y aseguran que los van a eliminar porque son pues electorales, mis estimados peruanos, programas clientelares y que son condicionados para la gente. Vamos a escucharlo, mis estimados peruanos. Hasta les recordó cuando Berta Xóchitl Gálvez hasta firmó ese pacto de sangre, mis estimados peroneros, esta ex candidata del PRIAN, que fue un rotundo fracaso para esta oposición, y queriendo ahí decir que ella estaba con los programas sociales y que los iba a mantener. Vamos a escucharlo. Ariadna Montiel, titular de Bienestar, así pone en su lugar a estos cínicos panistas. Con su venia, presidenta. Esta intervención es por las y los millones de mexicanas y mexicanos que siguen esperando, gracias, salir de la pobreza de la que les prometieron que los iban a sacar. Buenas tardes, señora secretaria. Hoy Acción Nacional exige respuestas precisas, ya que no ha contestado ninguna de las preguntas que ya le hicieron, y porque no aceptamos discursos que disimulen crisis. Los datos muestran que la pobreza no es un mito, es una urgencia nacional. Usted hoy viene con el relato oficial que pretende hacernos creer que todo va bien mientras México se hunde en la pobreza, la opacidad y el uso electoral de los programas sociales. Y voy a comenzar con una pregunta que usted no ha sabido responderle al país ni a este Senado. ¿Cuáles son los pobres que presumen van desapareciendo? En 2024, el INEGI informó que el 29.6% de la población mexicana, aproximadamente 38.5 millones de personas, se encuentran en situación de pobreza multidimensional. 5.3%, alrededor de 7 millones, vive en pobreza extrema. En el ámbito rural, la pobreza alcanza el 45.8%. La realidad y sus cifras simplemente no coinciden. ¿Y sabe por qué no coinciden, secretaria? Porque la institución que debería verificar esas cifras, el Coneval, al que por cierto usted hoy se refirió a él en tiempo presente, como si lo extrañara, fue debilitada, ignorada y prácticamente desmantelada. Si destruyes al árbitro, cualquiera puede inventar el marcador. Hoy no existe una institución autónoma que verifique sus padrones,
sus evaluaciones o sus supuestos éxitos. Eso, secretaria, se llama opacidad deliberada. Hablemos de reglas de operación, o mejor dicho, de la ausencia de ellas. Este gobierno opera miles de millones de pesos sin reglas claras, sin criterios públicos, sin evaluaciones externas y con padrones que solo ustedes ven, ustedes controlan y que ustedes manipulan. En este país es imposible auditar los padrones. La política social del gobierno federal funciona como una caja negra que solo sirve para esconder errores o para esconder abusos. Y las consecuencias de esta opacidad son tangibles, porque mientras usted presume censos en comunidades como Atempa, Yamatlán, Veracruz, damnificados por las inundaciones de octubre y noviembre, fueron abandonados. A más de un mes de las lluvias, 30 familias con casas destruidas no habían sido censadas. Tuvieron que arriesgar sus vidas caminando 4 horas solo para entregar una credencial de elector que resultó inútil, pues no les ha llegado ningún apoyo. Tienen que cruzar el río para entregar otra vez una credencial y seguir sin alimentos, sin una despensa que les pueda durar o que solo les dura unos cuantos días. Ante esta realidad, ¿cómo se atreve a hablar usted de bienestar? Su secretaría se ha convertido en una fuente de manipulación electoral. Y doy 2 casos específicos. El primero, un escándalo en San Luis Potosí. Como señaló el medio La Orquesta, presuntamente se solicitaron más de 5 millones de pesos para operativos inexistentes en San Luis Potosí durante la veda electoral de 2024. El exempleado Dorian Morúa denunció que esta fue una simulación para justificar gastos, acusando el uso de programas sociales como herramienta de presión política. Señora secretaria, ¿quiénes fueron investigados? ¿Cuántos fueron sancionados? ¿O este caso también lo van a barrer bajo la alfombra? Segundo caso, los acordeones para la elección judicial. Se demostró que la Secretaría del Bienestar pagó las impresiones de los acordeones para manipular la elección judicial. Esto no fue un accidente. Una empresa, Impresores en Offset y Serigrafía, que ha acompañado a su movimiento desde el 2001, recibió un contrato de 498 millones de pesos de la Secretaría del Bienestar precisamente, para la manufactura de materiales que presuntamente guiaron la votación a favor de candidatos oficialistas. El 85% de la facturación de esta empresa en los últimos 7 años proviene de contratos con la Secretaría del Bienestar. Secretaria, esto es un crimen. Los recursos de los más pobres no son dinero para operadores políticos. Usted tiene la obligación de garantizar la integridad de los datos de los beneficiarios, pero hace unos días ocurrió algo gravísimo: el robo en oficinas del bienestar, donde se llevaron información personal, padrones y bases de datos completas. Esto provocó que se detuviera la dispersión de apoyos. ¿Quién responde por esta filtración masiva? ¿Quién permitió que los datos estuvieran tan desprotegidos? Con base en todos estos hechos, le pregunto, secretaria, los programas sociales son derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna. ¿Puede usted garantizarle a este Pleno que ningún servidor de la nación, operador político o persona vinculada a su secretaría está condicionando la entrega de los apoyos? Y la ilustro, secretaria, decir que los programas sociales tienen una historia ligada con su proyecto nacional es querer apropiarse de esos programas, cuando usted acaba de decir aquí que los programas sociales no tienen partido político. Gracias, senadoras y senadores, por sus preguntas, por sus cuestionamientos. En primer lugar, quiero decirles que estamos aquí bajo el escrutinio de la representación del Pacto Federal, con la convicción, como lo dije en mi discurso, del deber cumplido. Tengo la fortuna de haber acompañado al presidente López Obrador en su gobierno y que nuestra presidenta me haya distinguido para colaborar con ella en este
el segundo piso de la Cuarta Transformación. Por ello, bajo los 3 principios que todo integrante de nuestro movimiento y nuestro proyecto nacional enarbolamos, me he presentado ante ustedes. Nuestros principios de no mentir, de no robar y de nunca traicionar al pueblo de México. Estamos aquí ante la soberanía porque los resultados nos respaldan. He escuchado aquí los planteamientos de la oposición, que me parecen más bien un relato del pasado. El uso electoral de los programas, los padrones opacos, la clientela. Recuerdo muy bien cuando el presidente Fox, e insisto, llamó a los pobres flojos. Y también quiero recordarles con datos. Primero, que se pongan de acuerdo. ¿Cuál es su postura? Es una recomendación política que les extiendo. ¿Están a favor o no de los programas de bienestar? ¿Votan en contra de ellos? ¿Votan en contra de su presupuesto cada año? Pero por otro lado, se sacan sangre en las campañas electorales para decirnos que no los van a desaparecer. Pero luego vienen sus dirigentes políticos a decirnos que se equivocaron en ello. Quiero decirles que nosotros tenemos sí una firme convicción, porque para nosotros los pobres son primero que nada. Su discurso es contradictorio porque mientras votan en contra de los derechos, exigen que se respeten los derechos. Se acabó el tiempo del uso electoral, se lo repito. Y les recuerdo que en los 12 años de gobierno de Acción Nacional fue el momento en donde no solo no redujeron los pobres, sino incrementaron 9 millones de pobres. Los datos también los encuentran en el extinto Coneval, que tiene publicados aún sus informes. También les recuerdo que la política contra las mujeres se manifestó en las expresiones de denominarnos lavadoras de 2 patas, mientras nuestra presidenta nos enaltece como la mejor presidenta del mundo, porque nos da nuestro lugar como nación, porque trabaja incansablemente por el pueblo, porque cumple su compromiso de que llegamos todas. Quiero decirles que no somos iguales. A nosotros nos guían principios éticos. Y los protagonistas de los programas de bienestar son sus derechohabientes. Yo misma procuro tener el perfil discreto que me corresponde, porque tengo la firme convicción de lo que hoy les he expresado, que los derechos son del pueblo de México, que son conquistas del pueblo de México. Hemos luchado durante muchos años contra la injusticia. El presidente López Obrador nos guió los primeros 6 años. Nuestra presidenta construye el segundo piso de la Cuarta Transformación. Aquí hay un debate ideológico, mientras la derecha se une a la ultraderecha del mundo. Nosotros defendemos nuestra soberanía, nosotros defendemos y trabajamos por el bienestar de nuestro pueblo. Quiero decirles, senadoras y senadores, concluyo esta comparecencia cumpliendo con la responsabilidad que la ley me exige,
pero más con la convicción de servir a nuestro pueblo, a un proyecto de nación que nos ha regresado la dignidad. Como lo he dicho, agradezco a nuestra presidenta su confianza, por confiarme esta alta responsabilidad de servir al pueblo, para que el bienestar no sea solo un discurso, sino un derecho, que ya no sea un privilegio de unos cuantos. En este camino me acompañan la subsecretaria Columba López, ingeniera agrónoma, responsable del programa Sembrando Vida, a la que le agradezco todo su empeño, su trabajo en el territorio con la gente. También le agradezco a mi compañero subsecretario, con el que hemos luchado durante muchos años, a mi compañero Jesús Valencia, que hoy tiene la alta responsabilidad de coordinar el programa de salud Casa por Casa. Y también agradezco a nuestros compañeros que el día de hoy me acompañan. Directores regionales de la Secretaría de Bienestar y uno que otro servidor de la Nación, pero en la Secretaría de Bienestar todos somos servidores de la Nación, todos somos servidores del pueblo. Hoy los he invitado porque sería injusto decir que los logros son personales. Son de un equipo de trabajo que todos los días camina el territorio, no desde el escritorio. No están escribiendo en las redes sociales desde un restaurante lujoso cuestionando al gobierno. Están entregando su vida y su alma a lo que estamos haciendo, que es el bienestar de nuestra gente. Los avances presentados quedarán grabados en la historia moderna de nuestro país como uno de los capítulos más dignos de México. Desde los orígenes de nuestro movimiento hasta el segundo piso de la Cuarta Transformación, cada paso ha significado avances reales. Son decisiones que cambiaron la vida de millones de personas. Son decisiones que corrigieron las injusticias. Son decisiones que devolvieron al pueblo lo que era suyo. Nadie podrá despojar al pueblo de lo que ha ganado con su lucha. Y los datos no mienten. Aquí lo hemos repetido incansablemente. 13.4 millones de personas, mexicanos y mexicanas, han salido de la pobreza. Esto es el resultado de un modelo distinto que combinó el aumento al salario con una amplia política de bienestar. Quienes estamos en el territorio todos los días vemos que el país está cambiando. Las heridas están abiertas por el neoliberalismo, pero las estamos sanando combatiendo la desigualdad, la corrupción y la pobreza. Con austeridad y sin deuda, sacamos a millones de la pobreza. El problema nunca fue el presupuesto, sino que en su modelo el pueblo no cabía. Antes, la riqueza se concentraba en unos cuantos. Hoy se distribuye el bienestar. Antes se gobernaba desde arriba, hoy se gobierna desde abajo y con el pueblo. Por eso se renovó la confianza y hoy México tiene por primera vez en más de 200 años a su primer mujer presidenta. El pueblo nos dio un mandato, que la transformación siga y nosotros mandamos obedeciendo. Bajo la guía de nuestra presidenta, la transformación avanza con inteligencia, firmeza, sentido humanista y un gran amor al pueblo. Su llegada marca el parteaguas y representa a millones de mujeres, abuelas, madres, hijas que sostienen al país. El pueblo despertó y no será de nuevo ignorado. La revolución de las conciencias es irreversible.
a quienes tenemos la responsabilidad histórica de servir al pueblo, nos corresponde cuidar lo que es del pueblo. No tenemos derecho a fallar. Junto al pueblo caminaremos, junto al pueblo vamos a consolidar el bienestar, junto al pueblo lograremos una prosperidad compartida, junto al pueblo tendremos un México más justo, siempre, siempre trabajando por los más pobres. Así que, como siempre, por el bien de todos, primero los pobres. ¡Que viva México!